Dios bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pies. Vamos a abrir la Biblia en Romanos 1:17. Este mensaje se puede titular La fe. La fe. Versículo 17 dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, bendícenos con tu palabra el corazón, como bendices con la lluvia la tierra. Tú reprendas la malicia de los aires y tú recojas nuestras mentes en Jesucristo. Y a ti damos la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Denle un beso a Cristo. Siéntese. Este versículo es muy usado en la predicación del Evangelio por muchas denominaciones cristianas, pentecostales y no pentecostales. Ellos usan este versículo para extender el mensaje de salvación a las almas. Yo había oído tanto ese versículo, pero en 1994, estando en el Porsche, en el portal de una casa donde me hospedaba en Paraguay, medité en ese texto y el cielo se me abrió y vi cosas que nunca había visto. Y de ese día Dios me da un mensaje para la iglesia acerca de la fe. Hoy vamos a hablar de una fe que produce justicia. Dice aquí el versículo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué es revelar? Revelar es sacar de lo oculto algo a la publicidad. Revelar es sacar de las tinieblas algo a la luz. Revelar es sacar o hacer notorio una cosa que no era notorio. Revelar es hacer ver algo que no se veía. ¿Y qué es lo que se va a revelar por la fe? La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? Es la santidad de Dios. Es la pureza de Dios. Es la perfección de Dios. Es la vida santa que Dios quiere que la gente vea en los que creen en Él. Esa justicia se revela públicamente al mundo en el hombre que cree en Cristo Jesús. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a ver el versículo otra vez. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. El hombre que tiene la fe verdadera, la fe que salva, la fe que da vida, va a ser notorio, va a ser notoria en su vida la justicia de Dios. ¿Me está entendiendo? El hombre que dice que tiene fe, pero en él no se revela la justicia de Dios, él no tiene fe. Porque la fe verdadera revela públicamente la justicia de Dios. Y la gente glorificará a Dios por la revelación que la fe produce, la justicia de Dios. Amén. Voy a hablar de una fe que revela la justicia de Dios.
Pero también en el capítulo 1, versículo 5, dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Estoy hablando ahora de una fe que revela obediencia a algo. ¿A qué va a obedecer la fe? Al apostolado. ¿A qué apostolado? A los apóstoles de la Biblia. Porque tenemos que edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La justicia de Dios en el creyente es la santidad, es la obediencia al Dios que vive por los siglos de los siglos. Pero ¿qué vas a obedecer si no tienes el apostolado? Este es el apostolado. Porque si usted no lee la Biblia, no sabe qué es lo que tiene que obedecer. ¿Me está entendiendo? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Pero para la obediencia a la fe, no solamente necesitamos la doctrina apostólica, necesitamos la gracia de Dios. Ahí lo dice. Dios nos ha dado la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿Qué es la gracia? Se dice mucho que es don inmerecido de Dios. Eso no lo dice Dios. Eso lo decimos nosotros. Pero gracia es más que eso. El ministerio que yo tengo es un don inmerecido de Dios también. El aire que tú respiras es un don inmerecido de Dios. El profetizar también es un don inmerecido de Dios. Los dones no los merecemos y Él nos los ha dado. Pero eso no es una definición. ¿Qué es la gracia? El diccionario Merriam Diccionario, uno de los mejores diccionarios del mundo, está en inglés, dice que es la gracia: poder de Dios dado al hombre para superar el pecado. Eso dice el diccionario Merriam y tiene 4 significados. Virtud dada a Dios, de Dios al hombre, para superarlo sobre su naturaleza carnal. Eso es la gracia de Dios. Don de Dios que eleva al hombre sobre sus influencias carnales. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Cristo fue hecha. Usted es salvo por la gracia de Dios. Pero si usted vive una vida de derrota, usted no está lleno de gracia. ¿Sabe cómo se le llama al hombre cuando peca? Cayó en desgracia. El hombre que vive dando tumbo y tumbo y tumbo es desgraciado. ¿Me está entendiendo? No sea un desgraciado. Sea un hombre lleno de gracia y de verdad. Agraciado por el poder de Dios. La gracia es superior al pecado. Y usted no es salvo por su propia fuerza, es salvo por la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia de Dios. Cristo crecía en gracia y en sabiduría. Y la gracia se puede multiplicar más y más en tu vida. Y si se multiplica la gracia de Dios más en tu vida, más victorioso serás sobre el pecado. Gracia y paz sean multiplicadas a través del conocimiento de Dios.